Vivir del turismo sin morir por culpa del turismo es la encrucijada a la que se enfrentan muchos lugares en España. La masificación de los puntos más populares o más famosos o más instagrameables está alcanzando cotas que empiezan a ser insostenibles para los ayuntamientos y para sus ciudadanos. Encontrar un punto medio entre el hiperturismo y la turismofobia es el objetivo a conseguir, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con tantos turistas este verano? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. Canarias ha prendido la mecha. Hace unos días, miles de vecinos salieron a las calles para protestar ante la dimensión que el turismo está cogiendo en el archipiélago. En algunas pancartas, los manifestantes hablaban de canaricidio. Es inédito y es simbólico que un lugar que vive fundamentalmente del turismo se manifieste en contra de su principal fuente de ingresos. Y eso precisamente da una idea de la dimensión que está alcanzando el hartazgo en algunos lugares del país. Por eso, en este episodio nos hemos propuesto testar la temperatura y el ambiente de algunas de esas zonas y conocer también qué se está haciendo, si es que se está haciendo algo. Podríamos haber ido a Andalucía, donde ciudades como Sevilla o Málaga se enfrentan cada vez más a la dicotomía de amor-odio hacia los visitantes. O podríamos habernos quedado aquí, en Madrid, donde hasta el Ayuntamiento de la capital ha empezado a tomar cartas en el asunto de los pisos turísticos. Sin embargo, hemos elegido la Comunidad Valenciana y Baleares. Y nuestra primera parada es Valencia, de la mano de mi compañera y periodista del Mundo, Noa de la Torre. Yo me atrevería a decir que la Comunidad Valenciana está viviendo casi, diría, una auténtica explosión turística. Es cierto que la Comunidad Valenciana siempre ha sido una región eminentemente turística y, de hecho, ahí están ciudades como Benidorm, que es una de las principales capitales españolas del turismo, pero también es cierto que este aumento casi desmesurado del turismo está siendo también muy visible y se está haciendo muy patente en otras localidades, incluso hasta en la propia Valencia ciudad, ¿no? Por ejemplo, donde el incremento de los pisos turísticos es espectacular en los últimos años y en los últimos meses sobre todo. Este aumento al que me refiero del turismo tan llamativo, además lo confirman las propias cifras. Por ejemplo, solo el año pasado a la Comunidad Valenciana llegaron 28 millones de turistas, más de 28 millones de turistas, de los cuales 10 millones eran turistas extranjeros, turistas internacionales. Es decir, en solo un año la llegada, la afluencia de turistas internacionales aumentó un 20%, una cifra más que considerable. Pero si hablamos de cifras relacionadas con el turismo, creo que también es interesante e importante ver qué está pasando en los aeropuertos de Alicante y de Valencia, porque los dos están a punto de llegar al borde de su capacidad. De hecho, en estas últimas semanas estamos viviendo cierta batalla política entre el gobierno valenciano y el gobierno de España, con el ministerio de Óscar Puente, porque el presidente valenciano, por ejemplo, Carlos Mazón, ha llegado a acusar al ministerio de estar provocando incluso el colapso turístico de un aeropuerto como es el de Alicante, el alicantino, porque de alguna manera se está un poco retrasando la ampliación o no se quiere acometer la ejecución de la segunda pista, que es lo que demanda en este caso el gobierno valenciano, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta confrontación o esta polémica? Porque, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Valencia, está a punto, como decía, de llegar al borde de su capacidad porque ya ha superado prácticamente la cifra mágica de los 10 millones de pasajeros, cuando su capacidad ya en 2012, su capacidad máxima, se fijó en 10 millones y medio. Es decir, está a punto de llegar a esa cifra que supondría su tope máximo. Y en el caso del aeropuerto de Alicante, para justificar esa ampliación a la que me refiero, ya se está diciendo que para 2026, es decir, en solo 2 años, se llegaría al tope de su capacidad, es decir, estaría ya en disposición de llegar a los 20 millones de pasajeros, cuando a día de hoy está rondando los 16 millones de pasajeros. Evidentemente, este aumento del turismo en un periodo de tiempo relativamente breve sí que está teniendo sus derivadas y sus consecuencias, un cierto impacto, que yo creo que el más visible afecta efectivamente
a la vivienda. Es decir, el impacto del turismo en la vivienda se está visualizando sobre todo por la proliferación de pisos turísticos, a la que me refería también antes, que evidentemente está llevando al alza o está provocando un alza, un incremento de los precios del alquiler. De nuevo, un ejemplo, en la ciudad de Valencia, solo en un año el precio del alquiler de media ha podido incrementarse un 20%. Pero es que además en ciudades también como Valencia estamos viviendo este fenómeno reciente, casi diría, de la conversión de bajos comerciales en pisos turísticos, hasta el punto de que se calcula ya, y estas son cifras oficiales del ayuntamiento, Valencia supera ya los 10.000 pisos, los 10.000 apartamentos turísticos. De nuevo, por poner en contexto esta cifra, esto supone, los 10.000 pisos turísticos son un 40% más que hace un año. ¿Y qué se está haciendo en la comunidad frente a eso? Realmente no se están tomando medidas porque, insisto, el gobierno valenciano apuesta por este sector, apuesta por el turismo como motor de la economía valenciana. Es más, lo que está planteando realmente el gobierno de Mazón es que la comunidad valenciana puede crecer aún más en turistas y por eso de ahí la reivindicación de las ampliaciones de los aeropuertos, tanto del de Valencia como del de Alicante. Y además aquí hay que tener en cuenta una paradoja, y es que el debate sobre la necesidad de limitar de alguna manera el turismo ya se vivió hace unos años en la Comunidad Valenciana con el anterior gobierno, con el tripartito de izquierdas, y no sin polémica, porque se llegó a aprobar una tasa turística un tanto light, porque dependía de los ayuntamientos, pero que contó con el rechazo frontal de la patronal hotelera. Aún así, por ejemplo, Valencia, la ciudad de Valencia, estaba dispuesta a aplicarla, pero con PP y Vox esto ya no es así. De hecho, la derogación de la tasa turística fue una de las primeras cosas que hizo Mazón cuando llegó al gobierno. Y en el tema de los apartamentos turísticos, ¿qué hacer con ellos? Valencia está a día de hoy inmersa en este debate. PSOE y Compromís piden a la alcaldesa María José Catalá mirar precisamente a Madrid y suspender las licencias de los nuevos pisos turísticos. Y es cierto que las asociaciones de vecinos también van un poco en esta línea, también están pidiendo poner coto de alguna manera a la proliferación de los pisos turísticos, de los apartamentos turísticos en los bajos comerciales, porque están cambiando la fisonomía de los barrios, eso es una realidad. ¿Qué hace la alcaldesa? ¿Qué ha dicho? Ella no descarta nada, eso es cierto. Ha dicho que quiere un crecimiento controlado, según sus propias palabras, pero de momento lo único que se está haciendo es aumentar las inspecciones y sancionar sobre todo a los pisos turísticos ilegales. Baleares es otro de los puntos críticos. El número de visitantes está en máximos y las consecuencias empiezan a ser muy evidentes en aspectos como el acceso a la vivienda. En este caso, le pido a mi compañero Eduardo Colom que nos haga una pequeña radiografía. Pues en Baleares las cifras de afluencia turística no han dejado de crecer y lo han hecho a un ritmo alto, incluso después de la pandemia, que fue un punto de inflexión para un nuevo impulso del turismo de masas. El año pasado, en 2023, llegaron a las islas casi 18 millones de turistas. Es una cifra récord que espera batirse este verano. Este verano se prevé que la cifra de afluencia sea incluso mayor, ¿no? Esto está, lógicamente, provocando una serie de consecuencias. Ante todo, hay que decir que en las islas prácticamente todo el mundo tiene asumido que se vive del turismo y que el turismo es el pulmón económico de la región. Sin embargo, está cambiando algo entre la población por los inconvenientes que tiene para la vida diaria de las personas ese turismo de masas. En primer lugar, por la saturación turística que existe, ¿no? La dificultad para transitar por la isla, la imposibilidad de disfrutar de algunos de sus paradisíacos enclaves, ¿no? Esto está provocando que muchos baleares, especialmente mallorquines, aprovechen el verano para irse a otros lugares de España, donde pasar unas vacaciones más tranquilas, ¿no? Y obviamente está provocando problemas de convivencia. Además, no deja sino de agravar el problema de la vivienda, de la escasez y de la carestía de la vivienda, que es algo que ya es un gran problema en las islas. Y esto, como digo, ha hecho cambiar la percepción social del turismo en los últimos meses y está desde hace, unos meses y quizá un año y medio,
está agravando ese debate y poniéndolo sobre la mesa. Y ya no son solo algunos determinados partidos y colectivos de la izquierda tradicional los que reniegan de ese modelo turístico de masas, sino que ahora ese movimiento es transversal e incluso ha sido liderado por la presidenta del Govern Balear, que ha dicho y que es necesario poner límites al turismo y replantear el modelo. Por tanto, algo está cambiando en la sociedad balear, que empieza a entender que un equilibrio es necesario para seguir preservando la industria turística y garantizar la buena convivencia de los ciudadanos de las islas. Las protestas en Canarias han hecho reaccionar a algunas autoridades baleares que, por lo pronto, han limitado el número de plazas turísticas disponibles en Mallorca. Pues se están empezando a tomar algunas medidas, yo creo que tibias, algunas medidas simbólicas, pero se están planteando otras. Como ejemplo, pues la limitación de entrada de vehículos a Formentera, que es algo que ya funciona desde hace un tiempo y que se podría extender a la isla de Ibiza a partir del próximo año. Eso es algo que se está debatiendo políticamente en las islas Pitiusas, ¿no? Es decir, que se limite la entrada de vehículos en temporada alta, porque la saturación de las carreteras es máxima, se han disparado los accidentes de tráfico en todo el archipiélago y bueno, pues lógicamente es algo que está sobre la mesa. Yo no descarto que eso también se ponga sobre la mesa para el caso de Mallorca y eventualmente Menorca, aunque Menorca de las islas es la menos masificada de momento. Luego hay otras medidas simbólicas. Hay zonas de Mallorca donde ya se prohíbe la circulación en determinadas épocas del año, como el Faro de Formentor. La carretera no era de lo más segura del mundo y lógicamente había unos atascos que provocaban problemas y se limita y se ha limitado la circulación. Hay otras más llamativas, como por ejemplo el planteamiento de prohibir el acceso de los turistas a un pueblo de pescadores en Menorca, cuyos propietarios han dicho que están cansados de que los turistas pues acudan de forma masiva y se están planteando prohibir la entrada para que la gente que iba allí a hacerse la foto pueda llegar. Eso es algo que no ha acabado de cuajar, pero que se ha debatido en las últimas semanas. Por tanto, sí está habiendo medidas. El Govern Balear recientemente anunció que suprimía 18.000 plazas hoteleras. Obviamente 18.000 plazas de un total de 430.000 plazas hoteleras legales y legalizadas que hay, pues es anecdótico, es un vaso de agua en el océano, pero es algo simbólico. Es algo importante que el gobierno balear anuncie que se van a suprimir plazas hoteleras, algo que hacía tiempo que no veíamos y que habíamos visto la congelación, pero no la supresión. Por tanto, algo se está moviendo. Yo aventuro que va a haber más medidas de este tipo, al menos más propuestas. Se va a realizar una macroencuesta por parte del gobierno balear entre los ciudadanos de Baleares para que opinen sobre la saturación turística y probablemente en base a esa encuesta y esgrimiéndola se van a tomar más medidas para, como digo, limitar el turismo o regularlo, ¿no? Porque obviamente se quiere buscar un equilibrio y se quiere buscar una doble vía. Por un lado, que los turistas que vengan pues estén bien y puedan pasar sus vacaciones tranquilamente sin tener que hacer cola para entrar en una playa, por ejemplo, y por otra, que también es fundamental que los residentes de las islas tengan un bienestar y puedan tener desarrollar una vida normal, pues en unas condiciones normales, a la vez que pueden vivir del turismo muchos de ellos, ¿no? Por tanto, ese equilibrio, que es muy complicado, es el que ahora se va a intentar debatir cada vez con más fuerza y de forma más transversal en Baleares. La lista de lugares podría continuar, pero me detengo aquí para volver al punto de partida. ¿Es posible encontrar un punto de equilibrio entre el hiperturismo y la turismofobia? ¿Qué hacemos con tantos turistas? En esta ocasión recurro a mi compañero César Urrutia, responsable de la información sobre turismo en el mundo, para pedirle que me dé algunas claves. La temporada alta que está a punto de empezar será una más de las que queden registradas como récord histórico de turistas. Antes y después de la pandemia hemos acumulado tantas que seguramente en esta ya superaremos los 80 millones de turistas. El problema es que si la capacidad de medios de transporte como aeropuertos, carreteras, trenes o puertos para cruceros sigue siendo más que suficiente para absorber este volumen de turistas, cada vez hay más señales de que las infraestructuras de alojamiento no lo son. Faltan hoteles para tantas personas y faltan también viviendas. Esta carencia se ha hecho cada vez más visible
a medida que se ha agravado el problema de la vivienda en España. Mientras que cada vez hay más alojamiento en la playa y en la ciudad para turistas, el parque residencial sube de precio. Con las mejores infraestructuras de transporte del mundo, España tiene ahora su mayor problema en la infraestructura de vivienda. Por encima del problema de las vacantes laborales de la hostelería y los hoteles, lo que los economistas llaman externalidades de la industria turística, el impacto negativo derivado de la masificación, es la mayor amenaza para nuestro principal sector económico. La aportación al PIB y al empleo del turismo lo hacen insustituible en territorios como Canarias, Andalucía, pero también Cataluña o el mismo Madrid. ¿Es posible alojar a 100 millones de turistas en España, como proponen los empresarios del sector? Pues seguramente sí, pero también seguramente no si se utiliza la misma fórmula que hasta ahora. Hasta aquí el episodio de esta semana. Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad sobre economía y sobre información general en El Mundo, Actualidad Económica y nuestras redes sociales. Reda Slafty se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.